Muy bien, amados, vamos con la pregunta número 29, el oficio de rey. Bueno, la pregunta 26 decía, ¿cuáles son los oficios de Cristo? ¿Quién responde cuáles son los oficios de Cristo? Sin mirar. Ajá, profeta y rey. Muy bien. La respuesta dice, los tres oficios de Cristo son profeta, sacerdote y rey. ¿Y en qué y cuándo los cumple él? ¿En dónde los cumple él? La respuesta dice algo más. Ahí si quiere abran el catecismo. Si no recuerdo mal es la 26. Cristo ejerce los oficios de profeta, sacerdote y rey, tanto en como en, dice. Ah, muy bien, tanto en su estado de humillación como en su estado de exaltación. Esa era la pregunta introductoria a todos estos temas, porque vamos viendo, y hoy y siempre lo hemos estado haciendo hoy también, cómo Cristo es rey durante su ministerio terrenal, su humillación, y hoy día sigue siendo rey. Muy bien, dice la pregunta 29. ¿Cómo ejerce Cristo el oficio de rey? Respuesta. Cristo ejerce el oficio de rey al someternos a Él mismo, al gobernarnos y defendernos y al restringir y conquistar todos los enemigos suyos y nuestros. Amados, la invitación siempre que lean la pregunta y la respuesta es, bueno, entre muchas cosas, analizar un poquito, prestarle atención. ¿Qué elementos ve uno? Bueno, los verbos, ¿no? Someternos, gobernarnos, defendernos. Todos tres como hacia nosotros. Entonces Cristo como rey nos somete, nos gobierna, nos defiende. Y hay otros dos más. Restringir y conquistar. Pero ya no a nosotros, sino a quiénes. A los enemigos, los suyos y los nuestros. Entonces, solo como analizando así un poquitico la respuesta, uno puede encontrar verdades. Pero como siempre, pues en estos espacios lo que nosotros hacemos es analizar esa respuesta, la parte teológica, experiencial y la de adoración. Vamos entonces a la parte teológica de la respuesta, de toda la doctrina que hay aquí. Número 1, ¿qué hace un rey? Si vamos a entender que Jesucristo es nuestro rey, entendamos en primer lugar qué hace un rey. Por definición, amados, un rey es alguien que gobierna a su pueblo, por definición, en primer lugar. Es decir, un rey que no tiene un gobierno, pues no es rey. Se cree un rey, pero no es rey. Si alguien es rey, él debe tener unas personas, algo sobre lo que manifiesta ese señorío para que pueda decir que es un rey. Entonces, es esencial a un rey tener gobierno. Número 2, un rey preserva a su pueblo. Es decir, la función, lo que hace, otra vez, lo que hace un rey, es alguien que tiene un pueblo, alguien a los que gobierna, pero lo debería tener bien, por lo menos para que ese reino esté contento, por lo menos para que los súbditos del rey lo amen, para que los súbditos del rey no se rebelen, para que los súbditos del rey estén seguros. Él tiene que preservarlos, tiene que brindarles buena economía, seguridad. En fin, esas son cosas que debe hacer un rey. Si no las hace, pues su reino va mal. Y tercero, conquistar a los enemigos. Es decir, con la idea de avanzar el reino, se supone que un rey se puede ir extendiendo más y más sus dominios, o por lo menos si viene otro a conquistar sus dominios, él puede mantener su reino. Si no logra hacer eso, pues va a desaparecer. ¿Cierto? Entonces, repito, esto por definición es lo que un rey hace: gobernar, preservar, conquistar. Jesús, número 2, es reconocido como el rey que gobierna sobre todos, número 1, que preserva a su pueblo y que conquista a sus enemigos. Es decir, lo que hace un rey, vamos a ver que Jesús lo hace. Quiero que acompañen conmigo los versículos que están ahí. Efesios 1:20. Vayan en sus Biblias a Efesios capítulo 1, versículo 20. Este texto nos va a comprobar que Jesús gobierna, que Él tiene la autoridad. Dice, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales,
ojo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Notamos el gobierno de Jesús. Jesús tiene gobierno sobre todas las cosas. Número 2, Jesús preserva a su pueblo, allá adelantico, el capítulo 5. Como un rey gobierna, como un rey preserva a los suyos. Maridos, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa a sí mismo, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mácula. Aquí viene. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también el Señor a la iglesia. El Señor cuida a su iglesia, el Señor preserva a su pueblo, así como un rey hace. Y un rey normalmente conquista a sus enemigos. Vamos ahora a 1 Corintios 15, en donde podemos apreciar que nuestro Señor Jesucristo, al igual que un rey, conquista. Leo a favor de ustedes. Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Él está reinando hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, debajo de sus pies. Es decir, que Él los está conquistando. Hoy día Cristo Jesús está conquistando a sus enemigos, así que nuestro Cristo tiene todo lo que un rey es, por definición. Número 3. Su reinado es superior porque es un reino eterno. Vamos a repasar algo aquí. Yo les he dicho que Cristo es el profeta, sacerdote y rey, así como antes existían profetas, sacerdotes y rey. Bueno, eso es lo que la Escritura nos muestra. Pero hemos estado viendo que Cristo es superior. Aunque Él cumple los oficios, Él es superior. A ver, el profeta. El profeta es alguien que anuncia a Dios, pero ¿en qué sentido Cristo, aunque también anuncia a Dios, es superior a los profetas del Antiguo Testamento? Recuerden. Revisen apuntes. Eso tendría que ver más con el sacerdocio. Porque Él mismo es la revelación. Los profetas hablan de Dios. Jesús hablaba de parte de Dios, claro que sí. Pero los profetas hablaban de Dios para dar a conocer a Dios. Jesús, Él mismo, revela a Dios. O sea, solo verlo a Él es una tremenda profecía, en el sentido de proclamar. Y del sacerdocio, ¿en qué sentido Cristo es superior? Melquisedec, bueno, Melquisedec digamos que es el tipo, pero ¿por qué es superior a los demás sacerdotes? Él es un sacerdote como los demás, pero ¿qué lo hace superior? Porque Él mismo es el sacrificio. ¿Y por qué más? Porque no tiene que presentar sacrificios por sí mismo. Bueno, sí, definitivamente eso tiene que ver. Pero hay algo más. Piensen en que ustedes pecaron y está el sacerdote, un hombre llamado Zacarías. Y se murió Zacarías. Y ahora, eterno, muy bien, eterno. Tiene un sacerdocio eterno, Él vive para siempre. Entonces, como lo decía Daniela, porque no muere, y como lo decía alguien por acá, porque es eterno. Eso hace que su sacerdocio sea superior. Y relacionado a esa eternidad, también el reinado. Que Cristo es un rey como todos los demás reyes. Bueno, perdón, no. Cristo es rey así como los demás. Pero ¿qué lo hace diferente? Que su reino es eterno. La profecía de Lucas 1:32, nos vamos a ir allá cuando se anuncia que iban a ser Jesús y se dice que Él se sentaría sobre el trono de David, su padre. Ya con eso se está diciendo, Él es de la descendencia real, Él es el rey. Pero dice, y su reino no tendrá fin. El reino de David tuvo fin. El reino de Cristo no tiene fin. Amén. Entonces nuestro Señor tiene un reino, es un rey superior.
Ahora quiero en estos siguientes puntos analizar sencillamente cada uno de esos verbos que la respuesta nos ponía. Someternos, gobernarnos y defendernos y restringir y conquistar a nuestros enemigos. Respecto a someternos, número 4, Jesús muestra su reinado al someternos a Él. Vamos a ese texto, Hechos 15. Hechos 15, 14. Bueno, yo les pongo desde el 14 hasta el 17, pero la clave está en el versículo 14. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó a los gentiles al principio, aquí viene, para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Notan? Tomar pueblo para sí. Ellos no están buscando a Dios. Ellos no están haciendo un culto a Dios. Ellos están enemigos de Dios. Pero Cristo Jesús viene y nos somete a Él mismo. Nos conquista, nos saca de las tinieblas, nos saca del reino de Satanás y nos trae al reino de su amado Hijo. Eso hace Dios para que entonces nosotros ahora seamos del Rey Jesús. Entonces noten la idea, hermanos, y vayan conectando los puntos. Somos salvos porque Jesús es Rey en el sentido de que Él nos coge en nuestra dureza y nos trae así. O si no, no queremos. O si no, nos quedamos alejados de Él. Por eso nuestro Salvador tiene que ser un rey. No solo un sacerdote, no solo un profeta, sino también un rey. 5. Jesús es el rey que nos gobierna. Vamos allá a Isaías. Estoy utilizando aquí los textos que se están dando en el mismo catecismo. Jesús es el rey que nos gobierna, Isaías 33, 22. Dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador. Ahí está. Jehová es nuestro rey, Él nos salvará. Una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de toda la deidad, Jehová. Él es nuestro legislador. Él es el que nos dice qué es lo que podemos y no podemos hacer. Él es el que nos gobierna. Poquitico atrás, Jesús es el rey que nos protege. Además del texto que ya vimos, por supuesto, ahorita en Efesios 5, también nos sirve Isaías 32, 1. Este texto es más bien como profético. He aquí que en justicia reinará un rey, y príncipes gobernarán según derecho. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra sedienta. Eso será nuestro Señor Jesucristo. Alguien para escondernos, para refugiarnos, alguien que nos alimenta, alguien que nos hace sentir seguros. Número 7, Jesús es el rey que ya no hacia nosotros, pero dice, conquista a sus enemigos y los nuestros. Restringe y conquista a sus enemigos. El texto de 1 Corintios 15, 25 ya lo vimos. Es necesario que Él reine hasta que ponga a sus enemigos por debajo de sus pies. Acompáñenme al Salmo mejor. Salmo 110, ahí atrásito de Isaías. Salmo 110. Noten, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La misma idea de 1 Corintios 15. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Noten la idea de los enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Noten cómo se relaciona el señorío de Cristo con su sacerdocio. El Señor está a tu diestra, herirá a los reyes en el día de su furor. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Herirá la cabeza que domina sobre muchas tierras. ¿Eso a qué le sonó? Herir la cabeza que domina.
Ah, muy bien, hermana. Génesis 3:15. Miren la profecía. Beberá del arroyo en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Es la idea como de que va persiguiendo al enemigo, toma agua, pero no se cansa, está así con la cabeza pendiente a perseguirlo. Hablando de la conquista de nuestro Señor en Jesucristo. Entonces nuestro Señor, otra vez, nos somete, nos protege, nos gobierna, y a nuestros enemigos y a los de Él los restringe, los conquista. Ya sea porque traerá juicio sobre ellos en el día final, quebrantando cabezas, o ya sea porque se ofrezcan voluntariamente a Él, como nos pasó a nosotros. Nosotros éramos esos enemigos y Cristo nos iba haciendo cacería, pero nosotros nos rendimos a Él en su grande amor. Y hay algo que no lo dice la respuesta, pero es importante en el tema del reinado de Cristo. Número 8, Jesús es el rey que nos representa federalmente. Hermanos, cuando nosotros... yo tenía por acá los versículos, no se los mostré. Cuando nosotros pensamos en un rey, nosotros hemos de entender un representante. Cuando, a ver, no sé si la pregunta de pronto es muy abierta, pero para por lo menos invitarlos a participar. Cuando están leyendo el libro de los reyes, Samuel o Crónicas, y está diciendo, y nació el hijo de Josías, y después murió y tuvo el hijo, no sé qué, siempre hay un estribillo que aparece, siempre que se menciona un rey. Siempre. Empezó a reinar en el año tal del rey Josafat. Y este rey siempre dicen algo, siempre, siempre. Ay, muy bien. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Siempre sale eso. ¿Por qué? Porque como iba el rey, iba la nación. Si el rey hacía lo bueno delante de Jehová, a la nación le iba bien. Si el rey hacía lo malo delante de Jehová, la nación sufría. Por eso era importante si el rey obedecía o no. El reino nunca es definido tanto en términos de, este extendió los reinos, este sí tuvo buena economía. No, era si hizo o no hizo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque los reyes, hermanos, eran cabeza federal de la nación de Israel. El concepto de cabeza federal, en otras palabras, es el representante. Si esa persona, lo que esa persona hace afecta a los que estaban por debajo de él. Si el rey era alguien que cumplía el pacto de Moisés, entonces el pueblo era bendecido con las bendiciones del pacto. Al revés, si el rey desobedecía, quebrantaba el pacto, el pueblo sufría. Ustedes ven que hubo reyes muy malos, o más bien para pensar en Israel, el del norte, todos los reyes fueron malos, todos. Fue la primera nación en ser deportada. En Judá hubo más reyes buenos que malos. Hay unos buenos, otros malos. La nación era bendecida. Entonces ellos eran representantes federales. Entonces nuestro Señor Jesucristo, así como un rey, era el representante, es el representante federal de su pueblo. Lo que Él hace afecta a los que están debajo de Él, a los que estamos debajo de Él. Entonces, eso es importante de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Toda la obediencia de Cristo Jesús se nos imputa a nosotros porque Él nos representa. Si Jesús pecaba, hermanos, para nosotros no había salvación, habría condenación. Pero gracias a que nuestro Señor Jesucristo obedeció en todo, nosotros somos bendecidos con Él porque Él es nuestro Rey, nuestro representante. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí, amados? Entonces hemos visto la parte teológica. Vamos ahora a la parte de la experiencia. Repasemos la respuesta. ¿Cómo ejerce Cristo el oficio de Rey? Cristo ejerce el oficio de Rey al someternos a Él mismo, al gobernarnos y defendernos, y al restringir y conquistar todos los enemigos suyos y nuestros. Ya por lo menos entendemos un poquitico más esto. Vamos a ver unas aplicaciones. Número 1.
Cristo continúa ejerciendo su oficio real hoy en favor de su pueblo. Hoy Él sigue siendo el rey, que está conquistando a los enemigos suyos y nuestros, que está atrayendo y sometiendo a sí mismo a aquellos que hoy no le siguen. Hoy sigue siendo Él el rey. Por tanto, número 2, que Jesús sea el rey nos debe dar confianza contra los enemigos. Un poquito de eso lo vamos a ver luego en el sermón respecto incluso a Satanás. Pero que Él sea el rey, amados, a nosotros nos debe dar seguridad. Cuando tenemos enemigos, tenemos un rey. Y el reino de nuestro rey no tendrá fin. El enemigo de cualquier clase, principalmente si es un enemigo por razón de nuestra fe. Confiemos que estamos del bando del rey y Él nos defenderá. Él no va a dejar que sus hijos perezcan. Él no va a dejar que sus hijos sean arrebatados del maligno. Él nos protege. Vamos al texto de Hechos 4. Hechos capítulo 4, versículo 18. Dice: y llamándolos, les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Miren esta prohibición que le hicieron a Pedro y Juan. Entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos tenían claro que Jesús era el rey. Les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Me importa. Me importa. Así más tarde fueran otra vez encarcelados. Así más adelante mataran a Bernabé. Me importa. Porque Jesús es el rey. Hermanos, la doctrina que hoy estamos analizando, que nuestro Señor está en su trono, que Él es el rey, no es simplemente para responder un catecismo, para entender una teología, es para vivirla. Miren al nivel que se vive esa teología. Que Jesús sea el rey se vive al punto de que los importantísimos gobernantes prohibieron algo y el pueblo del Señor dice: no, porque mi rey está por encima. Y no estamos lejos de esas realidades nosotros hoy día, ¿no? Por ejemplo, con los temas de la ideología de género. Si los gobernantes imponen algo, primero está mi Señor que el gobernante. Y yo no tengo que estar siendo políticamente correcto. Obviamente soy prudente, la prudencia no pelea con nadie, pero no soy contra mis principios ni contra mi rey. Y si se me va a venir el mundo encima, que se venga, que tengo un rey. Amén. Tenemos un rey, Él es nuestro Señor. Tenemos que estar confiados en Él contra todos sus enemigos. Número 3. El hecho de que nuestro Salvador sea nuestro Rey demanda obediencia de nosotros. Hechos 2:36. Ahí atrásito. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, con el Evangelio de Marcos, el señorío de Cristo se nos está enfatizando mucho y vale la pena seguirlo enfatizando. Él es el Señor, no es solo nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Noten cómo Pedro les dice: ese Jesús, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Él es el Mesías, sí, Él es el Salvador, pero lo hizo Señor y Cristo. Si Él es nuestro Salvador, Él es primeramente nuestro Señor. Porque los cristianos, muchos cristianos hoy día les encanta que Jesús sea su Salvador, pero no les gusta que sea su Señor. Que Él me ponga en el cielo, pero aquí yo soy el rey. Le escuchaba una vez al pastor Sugel recitando esa canción de Vicente Fernández: no tengo trono ni reino ni nadie que me sostenga, me provea, pero sigo siendo el rey. Entonces, de lunes a sábado
Estamos cantando, sigo siendo el rey. El domingo, Jesús es mi rey soberano. No, si el domingo estamos cantando que es nuestro rey soberano, es el rey soberano del lunes al sábado también. Él es el Señor. No estamos como Vicente en la semana y el himno el domingo. No, Él es nuestro rey siempre. Tenemos que hacer su voluntad, amados, su voluntad. Yo, cuando veíamos el Sermón del Monte, ustedes notan que en el Sermón del Monte no aparece mucho, solamente crean, solamente descansen. No, hagan mi voluntad, hagan el prójimo, sean sal, sean luz, amen al enemigo, no adulteren. El que oye mi voluntad el que oye mi palabra y la hace, el que no oye mi palabra y no la hace. Entren por la puerta. Una y otra vez lo que se supone los que habían creído tienen que hacer. Ya les predicó el evangelio antes, ya antes 4:17, Mateo 4:17 les dijo: arrepentidos y creed, porque el reino de Dios se ha acercado. Multitudes lo siguieron. Bueno, entonces vengan y les enseño que yo soy el Señor también y cómo deben vivir de acuerdo a eso. Por eso en el Sermón del Monte uno no se encuentra tanto evangelismo, porque ya los había evangelizado. Encuentra más esto es lo que deben hacer, esto es lo que deben hacer como habitantes del reino. ¿Sí? El Señor es el Jesús es el Señor. Bien, unas aplicaciones más. Número 4, varones como esposos, aunque no vea muchos. Al fungir como Cristo en el hogar, tenemos especial deber de imitar este oficio, pero con todo lo que implica. Los varones son felices. Ahorita, antes decía que como profetas el varón era profeta. Como sacerdote el varón es sacerdote. Y de pronto esa como que nos gusta mucho. Uy, ¿cómo así que yo tengo que hablar de Jesús? ¿Cómo así que yo tengo que sacrificarme por mi familia? Pero el rey, ese sí. Amén. Soy el rey de la casa. Esposita, comida caliente. Hijos, quítenme los zapatos y déjenme en mi trono delante del televisor, que yo soy el rey. Y no me molesten. Y eso lo dice claramente Efesios 5. Bueno, vamos a Efesios 5. Vamos a ver Efesios 5, donde nos enseña que el varón es el rey. Varones dicen amén. Dice, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Si ve, esposa, mire, sujeta. Yo soy el rey, obedezca. Momento. Porque el marido es cabeza de la mujer, ¿sí ve? Mire, cabeza, amén. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí ve? Porque Cristo es el rey, yo soy el rey. Y Él es su salvador. Eso no importa, páselo rápido, sigamos. No, espera. Está diciendo que Él es cabeza y Él es su salvador. El texto está conectando que el varón es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es su salvador. O sea, que ser cabeza tiene que ver con ser salvador. Ser cabeza para ser salvador, no ser cabeza para simplemente mandar y gobernar. Cristo es nuestra cabeza porque es nuestro salvador. El texto que veíamos ahorita de Efesios 1:20 dice que lo puso sobre todo dominio y poder y autoridad y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino en el venidero, y lo dio por sobre todas las cosas como cabeza a la iglesia. O sea, todo ese poderío de Él para su iglesia, a la que Él salvó. Así que cuando entendemos que el hombre es varón de la mujer, no lo debemos desconectar, que el hombre es el salvador, es la cabeza de la mujer, no lo debemos desconectar de esa, y Él es su salvador. Es una cabeza para salvar, no es una cabeza para que no me molesten, para que hagan todo lo que yo ordeno. Es una cabeza para salvar a la familia. No lo tengo aquí en lo que están viendo en la diapositiva. Ya voy para allá. Pero no lo tengo aquí en las notas, pero de hecho lo que hablábamos ahorita de la representación federal.
para reforzar esta idea de la salvación. No es que el papá, los pecados que hacen se le imputan a su familia, pero definitivamente los pecados del padre afectan más a la familia que los de la misma mamá o por supuesto que los de los hijos. Se nota. Entonces, ¡ay, soy la cabeza! Bueno, mira todo lo que implica ser la cabeza del hogar. Los pecados del padre afectan más a la familia. La espiritualidad del padre afecta positivamente más a la familia. Hermano, eso le han metido estadística, eso le han metido estudios. Cuando el padre llega a la fe, nadie de la familia es cristiano, el padre llega a la fe, sobre el 80% la familia se vuelve cristiana, la esposa y los hijos. Cuando es primero la esposa la que llega a la fe, el porcentaje va hasta un 40%. Y cuando es los hijos es un 5%. Las estadísticas giran por ahí. Ahorita no tengo el dato exacto, pero sé que sobre el papá es más del 80%. Cabeza. Pero esa cabeza implica varias cosas. ¿Sí? Esa cabeza implica varias cosas. Si soy la cabeza de mi casa, entonces, versículo 22 otra vez. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es decir, la mujer debe sujetarse a su marido de la manera en la que ella se sujeta al Señor. Lo que se espera entonces es que el varón emule al Señor para que ella no note ninguna diferencia. Para ella sujetarse a Cristo Jesús es lo mismo que sujetarse a su Señor porque son igualitos. Pero cuando el marido no se parece a Cristo, ahí es donde vienen los conflictos. Porque Cristo está pidiendo una cosa y el marido está pidiendo otra. Porque Cristo la trata de una manera y el marido la trata de otra totalmente opuesta. Allá se les dice como al Señor. Claro, una mujer por su Señor se va a sujetar. Lo ama, lo adora, ese Jesús es perfecto. La idea es que ella vea en el marido a ese Jesús para que ella no entienda. ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo. Entonces no es solo que soy cabeza, es que debo gobernar como Cristo. Ya les decía, ser cabeza está conectado con ser su Salvador. Y precisamente en el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Entonces noten lo que hace la cabeza, sacrificarse. Pero muchas veces ser cabeza es para todos se sacrifiquen por mí. Yo me voy a jugar parqués todo el día al parque porque soy el rey de la casa y nadie me puede decir nada. Llegó el sueldo y si yo quiero algo, yo me lo compro, así mis hijos tengan que seguir aguantando con los zapaticos viejos porque yo soy el rey. Si yo no quiero salir, nadie sale y todos se sacrifican. Si yo quiero salir, todos salen y todos se sacrifican, así tengan compromisos y demás. Eso es ser un egoísta. Eso no es estar dispuesto a sacrificarse como un rey por su familia. Dama, debes someterte a tu rey esposo en todo. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Qué significa en griego en todo? En todo. Si el esposo es la cabeza del hogar, ya le dimos palito al esposo, ¿no? Él tiene que ser una buena cabeza. Él tiene que ser una buena cabeza. Pero, de todas formas, independientemente de cómo sea él, la mujer debe ser sujeta a su marido en todo. No, hermano, pero ¿y si él me pide que yo mate a una persona? O si él me pide que yo, pues no sé, me bese con otra mujer. ¿Ya te pidió eso? No, entonces dejas. Eso nunca te va a pasar. Estoy seguro que a ninguna mujer eso le va a pasar aquí. Pero ¿qué pasa cuando se saca ese argumento inmediatamente, hermano? Eso refleja el deseo de no sujetarse. Cuando solamente estamos pensando en esa casuística súper extraña y súper reforzada, tranquilo, cuando esa cosa llegue, ahí sí hablamos, pero estoy seguro que a nadie aquí su esposo le va a pedir matar a otro, sostener una relación con otra mujer, qué sé yo. ¿No? Normal, cosas del día a día. Sujetas en todo, salvo cuando sea contra la voluntad de Dios. Y no siempre los problemas, casi nunca los problemas son porque me está pidiendo algo en contra de la voluntad de Dios. Es porque me está pidiendo algo en contra de mi voluntad.
es así. Amadas hermanas, sujetas a sus maridos en todo, porque el Señor en tu casa te puso un rey esposo. Número 6, hijos. Vamos a Colosenses 3:20. Hijos deben someterse a su rey padre en todo. La misma idea. ¿Qué es en todo? ¿Qué es en griego? En todo. En todo. Debes someterte a tu papá en todas las cosas. Si tu papá quiere irse contigo a ver el fútbol, sujétate a tu papá y vete a ver el fútbol. Si tu papá quiere que hagas aseo, haces aseo. Si tu papá quiere que dejes un noviecito, dejas el noviecito, la noviecita. Sujeto a tu papá en todo. Salvo cuando tu papá te pida algo que es contra la voluntad de Dios, y vuelvo al mismo punto. Eso nunca lo he visto. Nunca he visto un cristiano que el esposo le está pidiendo matar a otro. Nunca he visto eso. O un hijo que su papá le está pidiendo matar. Nunca he visto eso. Hermano, pero ¿y si mi esposo o mi padre me pide no congregarme? Eso es contra la voluntad de Dios. ¿Qué le hago? Ya sé, como Juan y como Pedro ahorita. Me levanto contra él, le digo impío y juzga si es sujetarme a tu voluntad. Yo tengo Cristo, Él es el Señor. No. Hay que ser sabios. Esto es un consejo. Y eso sí ha pasado. Eso sí ha pasado. Aquí en la iglesia le ha pasado a una jovencita que su papá no la deja congregar. ¿Cuál es el consejo? Obedece y no te congregues. O tu marido te está pidiendo que no te congregues, obedece, no te congregues una primera vez. Y hazle saber que Cristo Jesús te manda a obedecerle. Y le dices, vamos a ponerle a la esposa, ese día le hace un buen almuercito, lo consiente, lo pechicha. Le dice, esposito, me quedé aquí porque Cristo Jesús me dice que tú eres mi autoridad. Pero mi corazón está allá. Y después de esa comidita, de ese buen pechichi y demás, vemos cómo reacciona. Un segundo domingo, ahí vas, ahí lo vas tratando. No es una rebelión, pero con tacto, orando al Señor con sabiduría. Porque si a la primera le dices que tú eres del diablo y tú no quieres que yo vaya a la iglesia, no estás logrando nada. No, con tacto. La jovencita se ha seguido congregando con tranquilidad. Con tranquilidad. Entonces, lo que quiero decir con eso es que, aunque en casos así sucede que se da una orden contra la voluntad de Dios, no hay que irrespetar a la autoridad. Sigue siendo el rey y hay que respetarlo y hay que obedecer. Hay que ser sabios en esos casos. Una vez, una hermana que ya llevaba rato sin congregarse, no era de aquí, era otra iglesia, y la visitamos. Y así con esa tranquilidad, esa frescura, que mi marido quiere que yo me quede viendo televisión con él, entonces yo me quedo. Porque tengo que obedecer a mi marido en todo. Ni le dolió yo, hermana, pero por lo menos dile que baja a la iglesia. Y ella siempre iba a la iglesia, pero un día la esposa empezó a decirle que quería verse televisión con ella y ella contenta. No. Eso reflejaba que no quería obedecer a Cristo sobre su esposo. Uh-huh. Así es, mi hermano. Así es. Sí, no, hermana, tiene toda la razón. Pero es que ya usted en su etapa, en su caso particular, ya usted llegó a lo que yo decía ahorita, ahí vemos qué pasa luego. O sea, cuando definitivamente ya hay una actitud subversiva contra mi relación con Cristo Jesús, ahí ya habrá que tomar medidas como la que usted está diciendo. Mi punto era en una primera instancia, o sea, en un primer momento,
que el esposo de una hermana le diga, venga, pero usted ¿por qué va a la iglesia? Ya deje de ir a la iglesia. Pues no es correcto que la hermana, bueno, entonces yo ya nunca más voy a la iglesia. Pero estoy diciendo que tampoco es correcto que en una conversación así, imaginémonos esa situación, ella le diga, impío, hijo del diablo, es que me importa lo que usted diga. No, porque tal vez va a hacer que él odie a la religión, a Cristo, en fin. Entonces más bien ella contacto, lo que yo decía ahorita, contacto, tal vez le obedece un primer domingo y lo empieza a consentir, lo empieza a tratar, pero no queremos que sea real el texto, uno de los textos que subyace a lo que usted está diciendo, que dice que Cristo Jesús vino a traer espada entre el hijo y el padre, entre el hermano, la hermana, la nuera, el suegro, en fin, esas discordias en familia por razón de la fe. Y a los cristianos del primer siglo les pasó, muchos quedaron divorciados porque no compartían la misma fe. ¿Sí? Entonces no está equivocada. Ya usted está considerando es a lo que Dios quiera no lleguemos. A lo que Dios quiera no lleguemos. ¿Sí? Bien, amados. Entonces, Cristo es nuestro Rey. Terminamos haciendo unas aplicaciones muy particulares de cómo se ve el gobierno, el reinado de Cristo en el varón en el hogar, la esposa para con él, los hijos para con él. ¿Preguntas? Vamos a terminar con la parte entonces de oración, alabando a Cristo como nuestro Rey, pidiéndole que el Señor como Rey nos doblegue nuestra rebeldía. Bueno, estamos en la parte de la oración, pero no mencioné esto, que aún en el pueblo de Cristo Jesús, el pueblo del reino, hay, ¿cómo se llama eso? Motines, cuando es los mismos que se rebelan contra la autoridad. Bueno, rebeldía. No tanto los enemigos contra el reino, sino aún nosotros mismos aquí dentro de la iglesia nos levantamos contra nuestro Señor Jesucristo, que nos doblegue. Por eso es nuestro Rey, porque hoy día tenemos todavía un corazón rebelde. Y 3, que nos ayude a vivir a la luz de su reinado. En todo lo que dijimos, en confiar en Él, en el esposo gobernando en casa y la esposa y los hijos sujetos a su marido. Oremos. Señor Dios, te alabamos, te damos gracias por tu misericordia, por revelarnos estos asuntos y porque nos has sido un rey para nosotros, Cristo Jesús. Te alabamos, eres el Rey de reyes y Señor de señores. Te adoramos, Cristo, porque tú nos gobiernas. Tú nos has sometido a ti cuando estábamos en rebeldía. Eres más fuerte que nosotros y no nos dejaste en nuestros pecados. Te alabamos, Señor. Te rogamos que, por favor, ahora, como parte de tu reino, seas doblegando este corazón rebelde, porque no andamos correctamente conforme a tu verdad, sino que una y otra vez estamos rebelándonos contra tus mandatos, contra tus verdades. Por favor, Señor, te pedimos que doblegues ese corazón orgulloso y altivo y nos ayudes a vivir conforme a tu reinado, confiando en ti, descansando en que tú eres nuestro Rey. Que los esposos de esta iglesia reflejen tu señorío en el hogar, gobernando como Cristo, siendo salvadores de su familia. Que las esposas puedan sujetarse más tranquilamente a sus maridos al ver en ellos el carácter de Cristo. Y que los hijos de igual manera puedan sujetarse a sus padres con toda tranquilidad, en toda obediencia. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. Dios les bendiga más.